Yo te invito a que busques allá en tu Biblia, en el libro de los profetas menores, el libro del profeta Sofonías. Él comienza hablando en el versículo 2, cuando dice Dios: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Gloria a Dios. Y dice aquí en el mismo libro de Sofonías, en el capítulo 3, en el versículo 1, dice: ¡ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora! No escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Aleluya. Estamos esperando. Esta palabra, amado amigo, es una palabra que le dice el profeta Sofonías. Hay muy, pero muy poca información acerca de Sofonías. La que tenemos es la que habla la Biblia. En los escritos antiguos de los judíos, no tenemos mucha información de Sofonías. Pero qué palabra tan terrible dice este hombre, conjuntamente con otros profetas como Jeremías, en diferentes lugares. Y vemos que Sofonías era hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, y estaba profetizando en los días de Josías. Después de Josías fue que pasaron cosas tremendas sobre la tierra. Y Dios estaba diciendo, advirtiendo al pueblo que iba a destruir por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. Una palabra dada por el Señor por causa de los problemas que estaban aconteciendo. Sofonías ciertamente estaba profetizando, ¿verdad? Muy poco se sabe de él. Era familia de Ezequías, uno de estos reyes maravillosos, y estaba profetizando como durante el rey Josías. Ya había caído el reino del norte, me refiero a Israel, Samaria, ya había caído. Y este Sofonías estaba haciendo una referencia muy clara, muy exacta, una referencia acerca del castigo, que el castigo de Dios por causa de la santidad. Estaba hablando de la forma como Dios estaba demandando a su pueblo la santidad y la justicia. Al mismo tiempo este profeta hablaba de cómo Dios iba a castigar a los que permanecen en pecado y en rebeldía. Pero hablaba también de la misericordia de Dios al final de los tiempos, al cumplir su promesa de restauración. Para el remanente fiel, que siempre hubo un remanente fiel, había protección, consuelo. Que cuando llegaran esos días negros que se iban a aproximar, para ellos iba a haber protección. Y a lo justo ratificaba esas promesas que había hecho del pacto con Abraham, muchos cientos de años atrás. Habían gente de diferentes naciones que se reunían para adorar al Señor. Ellos iban a ser libres también. Y hablaba de su propio pueblo que iba a ser renovado en su fidelidad. Aunque en ese tiempo actual había gran cantidad de personas cometiendo hechos vergonzosos, hechos que iban en contra de la maravillosa y la divina voluntad de Dios. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. Una palabra terrible. Palabra de Dios, amigo mío. Palabra de Dios a través del profeta Sofonías. Muchos otros hombres como Jeremías y Ezequiel hablaron de este momento final que venía sobre una nación llamada Judá.
Busca, métete en internet, y cuando estés entrando en internet, busca acerca de la historia de Judá. La historia de Judá es una historia tan maravillosa, porque todo lo que estaba escrito en la santa palabra de Dios respecto a Judá se cumplió. Se cumplió. Y algunos decían, bueno, y es que Dios verdaderamente va a hacer este juicio sobre su pueblo, Judá y Jerusalén. Sí. ¿Y cómo es que Dios va a destruir a su pueblo santo y a su ciudad santa? Ahí está el detalle, amigo mío. Por causa del pecado. Pero más terriblemente por el pecado que tiene que ver con la idolatría. Los versos 4 al 6, él hace un énfasis. Cuando dice, voy a extender mi mano sobre Judá. Voy a extender mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y voy a exterminar los restos de Baal. Baal era un dios pagano. Y dice aquí que el nombre de esos ministros idólatras, con sus sacerdotes, dice los que estaban en los terrados, hombres conocedores de la palabra, hombres santos entre comillas, que se postraban al ejército de los cielos, y a los que se postran jurando por Jehová, pero estaban jurando también por un dios pagano que llaman Milcom. Y dice, y a los que se apartan de Jehová, a los que no consultaron a Jehová, a los que ni siquiera buscaron a Jehová. Un castigo de parte de Dios, una destrucción que se avecinaba. Y te digo estas cosas porque es importante, cuando hablamos de la historia, que no solamente está hablada en la Biblia, sino que aquellos que se han puesto a investigar, ser en bien o ser en mal, se han encontrado, después que han gastado cantidad de dinero en sus investigaciones científicas, encontrarse una veracidad en estas palabras que están escritas en la divina palabra de Dios, en la santa palabra de la Biblia, el Antiguo Testamento. Dice que el profeta, él estaba de manera especial allí, nos habla, estaba hablando de 3 tipos de pecadores, 3 tipos de personas que ofenden a Dios tan igual como en estos tiempos. Ahí podemos ver en la palabra aquellas personas que se olvidaron de Dios, lo conocieron pero se olvidaron de Dios y se dedican solamente a los ídolos. ¿Cuánta cantidad de hombres y mujeres que conocieron el Evangelio y ahora se encuentran metidos en doctrinas falsas o se encuentran practicando hechicerías y santerías y cosas estas que la misma palabra de Dios las condena toditas? Pero habla también de aquellos que aún adorando a Dios pretenden adorar ídolos o viceversa. Adoran los ídolos y creen que de esa manera están adorando a Dios. Ahí leemos como en los versículos 4 al 5 Dios hable de todas esas cosas. No voy a repetir acá porque habla también de aquellos que se olvidan abiertamente del Señor y no quieren tener nada con Dios. Capítulo 1, versículo 4 en adelante del libro de Sofonías dice que va a exterminar los restos de Baal y de los ministros que son idólatras y sus sacerdotes adoran a Baal, un dios pagano. Dice que iba a exterminar a aquellos que se postraban en el terrado del templo a adorar el ejército de los cielos. En estos tiempos la gente vive pendiente de las estrellas, del zodíaco. La Biblia condena todas esas cosas. Aquí están estos postrados ante el ejército de los cielos. Dios dijo, los voy a exterminar. Y aquí estaban los que juraban por Jehová y juraban también por Milcom. Y aquí estaban también los que se apartan en pos de Jehová y no buscan a Dios y ni siquiera le consultan. Dios dijo, lo voy a exterminar a todos. Amado, una palabra maravillosa. Una palabra maravillosa que está escrita aquí para que tú tengas el conocimiento debido, para que tú sepas que a través de ella que vas a encontrar la bendición, la salvación, la restauración o lamentablemente la destrucción. ¿Por qué la destrucción? Porque Dios está hablando de ese día terrible que llaman el día de Jehová. Una frase que se ha escuchado en el Antiguo Testamento y que tuvo fiel cumplimiento. El juicio está descrito ahí en los versos 7 al 18.
Dice, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Jehová ha preparado sacrificios y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes, castigaré a los hijos de los reyes y a todos los que visten con vestido extranjero. Los castigaré. Todos aquellos que andan en contra de la voluntad de Dios van a ser castigados. Estamos diciendo Dios aquí. Así mismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y dice que ese día habrá clamor en la puerta del pescado. Es una puerta de allá de la ciudad de Jerusalén. Aullido en la segunda puerta. Quebrantamiento. Aparte de eso dice que habrá, escudriñaré, castigaré con linterna a los hombres, los que reposan tranquilos, como movimiento sentado, que dicen en su corazón, Jehová no hará bien, ni hará mal. Dice, serán saqueados sus bienes, sus casas serán asoladas. Van a tener casas, pero no las van a habitar. Plantarán viñas, no van a beber del vino de esas viñas. Y dice en el verso 14, cercano está el día grande, cercano y próximo. Amarga es la voz del día de Jehová. Allí gritarán los valientes, habrá ira, habrá angustia, habrá alboroto, asolamiento, tiniebla, oscuridad. Habrá entenebrecimiento sobre todas las ciudades de Judá. Esa palabra no fue creída. Esa palabra no fue creída por aquellos que estaban en la nación de Jerusalén y de Judá. Esa palabra fue objeto de que ellos se burlaran de Sofonía y del profeta Jeremías que se encontraba ya en aquel lugar. Esa palabra fue motivo para que rechazaran esta profecía y se dedicaran más y más al pecado, a la impiedad. Pero déjame decirte que esta palabra tuvo fiel cumplimiento, porque después que muere Josías, vinieron otros reyes, vino Sedequías, después de Sedequías vino Joacim, después de Joacim vino aquel rey llamado Sedequías, asunto Joacim primero, después Sedequías. Y en el tiempo de Sedequías, en el mismo tiempo de Sedequías estaba Jeremías diciendo las mismas palabras al pueblo. Y el pueblo no quiso escuchar esa voz y se levantó contienda de naciones extranjeras. Y vino el rey Nabucodonosor con todo su ejército. Primeramente rodearon la ciudad completa. Sacaron a todos los príncipes, a los ricos. Mataron a una cantidad de personas. Y dejaron en la ciudad solamente a los pobres del pueblo. ¿Sabe por qué dejaron a los pobres? Para que la ciudad volviera a crecer, volviera a fructificar. Pero estos pobres volvieron a llenarse de soberbia, de altivez, se volvieron a rebelar contra el rey Nabucodonosor, volvieron a esclavizar a sus propios hermanos. Y la palabra que hablaba de parte de Dios a todos estos profetas se convirtió en una palabra de burla, se convirtió en una palabra de tragedia, porque Jeremías lo encerraron, lo metieron en una cañería para que se muriera. Pero cuando la palabra de Dios se cumple, querido amigo, y esta palabra llegó a Nabucodonosor y arrasó otra vez con el pueblo, se llevó preso a todo el mundo y de nuevo volvió a dejar a los pobres del pueblo. Pero cuenta la historia que estos hombres volvieron a rebelarse y en vez de quedarse allí donde Dios de ellos, se fueron allá a una nación llamada Egipto, donde fueron destruidos también en ese lugar. La ira de Jehová los persiguió hasta Egipto, porque era la palabra de Dios que ha de cumplirse. ¿Cuánta gente se burla de esta palabra? Y esta misma palabra que se cumplió, esta palabra que hablaba del día de Jehová, es una palabra profética que va a tener fiel cumplimiento en los días de Apocalipsis también. Porque tal cual como aconteció con Judá y con Israel, de la misma manera como aconteció con ellos, va a acontecer con esta tierra, porque fue Dios quien lo dijo. Y en el libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 6 en adelante, comienza a ver la cantidad de juicios que vienen sobre esta tierra, donde gracias a la misericordia de Dios, una gran cantidad de personas, los locos, no estaremos aquí. Aleluya. Porque dice la Biblia que el mismo Dios, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos con el Señor en el aire. Y dice que Dios juzgará a todas las naciones. A todas las naciones la va a juzgar que estaban en esa condición. Y vamos a ver, para que veas cómo se cumplió esta palabra. Cuando Dios dijo que el furor de la ira de Jehová iba a caer. Pero el profeta aquí en el capítulo 2 comienza a hacer una exhortación y decía: congregaos, meditad. Le decía: nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como estamos, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, busca justicia, busca mansedumbre, y quizás será igualado. Y mira cómo comienzan aquí a nombrarse naciones que fueron desarraigadas, destruidas. Dice: Ascalón será asolada, ya eso no existe. Asdod será desaparecida, pero ya eso no existe. Ecrón será asolada, ya Ecrón no existe. Canaán no existe. Filistea no existe. Moab no existe. Amón no existe. Y todas esas naciones que se complacieron en la injusticia de aquel tiempo, ninguna de ellas existe. ¿Por qué? Porque Dios estableció un día que iban a ser destruidas y fueron toditas destruidas. ¿Qué mejor cumplimiento que este, querido amigo? Busca allí en el libro que tú tengas y dime dónde quedó, dónde se encuentra esa nación de Amón que se levantaron contra Dios, dónde está la nación de Edom que se levantó contra Dios, dónde está esa nación. No existe Nínive, no existe ninguna, fueron destruidas como Sodoma y como Gomorra, borrada de la faz de la tierra. De igual manera viene un día en el que Dios estableció que van a repetirse como una historia repetida todas estas cosas. Y aún así Dios le vuelve a decir en el capítulo 3: ¡ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora! ¡Ay de esta ciudad que no escuchó la voz, ni recibió la corrección, ni confiaron en Jehová! Esperadme, dice Dios. Esperadme, dice Dios, Bosque, Limonal, Guaricha. Esperadme, dice Dios, Mariana completa. Aquellos que se acuestan tranquilos y dicen: Dios no hará, ni Dios va a destruir. Dios es un Dios de amor. Claro que es un Dios de amor, pero ese mismo Dios de amor también es un fuego consumidor. Un fuego consumidor que va a raer de la faz de la tierra. Y así como esta nación, escúchame bien, Judá y Jerusalén, los hijos de Dios, las naciones que eran las niñas de los ojos de Dios, algo así como que Dios agarró el dedo y se lo metió él mismo en el ojo para sacar el sucio que estaba en la niña de sus ojos. ¿Y cuántos cayeron? Pero Dios dijo que iba a restaurar su pueblo. Dios dijo que con el correr de los tiempos iba a reunir nuevamente a su pueblo. Y aquí en marzo de 1948, alabado sea el Rey de Reyes, Señor de Señores, Israel volvió a reunirse como nación, alabado sea el Rey. Pero han seguido en rebeldía, y ellos son el cumplimiento del resto de la profecía bíblica. Porque aunque fue restaurado como nación, ellos no han agradecido a Dios. Ellos han creído que con su propia fuerza hoy día son nación. Pero así como fueron quebrantados en el tiempo antiguo, déjame decirte que en este tiempo también volverán a ser quebrantados. Pero siguen siendo el pueblo de Dios. Y por eso es que todas esas naciones no han podido con Israel, ni podrán con Israel. Porque se va a cumplir el tiempo de su castigo, pero también se va a cumplir el tiempo de su bendición. Como decía el apóstol Pablo en Romanos 11, cuando decía después, luego que todo haya pasado, todo Israel será salvo. Y así como se ha cumplido esa palabra, se va a cumplir también en este tiempo todo lo que está escrito, todo lo que está profetizado de parte de cumplirse. Por eso, querido amigo, por eso el mensaje de este tiempo es un mensaje de exhortación, un mensaje para que escuches a Dios diciéndote: ¡ay de la ciudad rebelde y contaminada!
ay del bosque rebelde y contaminado, ay del limonal rebelde y contaminado, ay del José Gregorio y toda la adyacencia rebelde y contaminado, que no quieren escuchar la voz de Dios, que no quieren recibir la corrección, que no confían en Dios, ni quieren acercarse a Dios. Oh, querido amigo, es un mensaje de Dios. Sí, querido amigo, es una exhortación de Dios, es un llamado de Dios a volvernos al camino maravilloso, a las sendas antiguas, para que la bendición de Dios pueda venir sobre ti. Y yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, clamando ante tu misericordia divina una vez más, estoy por esta comunidad, por esta juventud, por todos aquellos, Señor amado, unos que habiéndote conocido se han apartado de ti, otros que pretenden con idolatrías, con mentiras, con falsas doctrinas, decir que te están adorando, y otros que simplemente no quieren nada contigo. Tu palabra dice, Señor amado, que el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso yo te pido que tu mano extendida sea sobre ellos, que puedas obrar de manera especial para aquellos que no han blasfemado de tu nombre, sino que por ignorancia viven en delitos y viven en pecados. Padre, en el nombre de Jesús les presento para que puedas extender tu mano sobre sus vidas, sobre todo lo que tienen, y en el mismo nombre de Jesús haya restauración. Oh Dios maravilloso, que escrito está en tu palabra que todas las almas son tuyas. Yo clamo ante ti por esa palabra donde dice que todo aquel que clame será salvo. Clamo ante ti por esa palabra que dice que el justo por la fe vivirá. Clamo ante ti por esa palabra escrita que tú no dejarás para siempre al caído, que no dejarás para siempre en tierra al caído. Por esa palabra escrita, Señor amado, que trae la propiciación para olvidarte de toda la iniquidad y de todos los pecados. Maravilloso Dios, en tus manos encomiendo todo este lugar y todas estas personas que te oyen, en el nombre de Jesús, por siempre. Amén y amén. Glorias sean dadas al Señor por siempre. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los que estén al alcance de este portavoz. Aleluya.